Bien, amados hermanos y amigos, estamos de nuevo aquí en Misión El TV, canal 57 de Bloom, para entrar en esta importante conferencia titulada Aprendiendo de las luces y sombras de los personajes bíblicos. En esta oportunidad tenemos las luces y sombras, ¿usted sabe de quién? Del apóstol Pedro, señores. El apóstol Pedro. En esta noche vamos a tocar las luces del apóstol Pedro. Vamos a aprender de las luces de él. Yo sé que usted conoce algunas sombras, pero vamos a aprender de las luces del apóstol Pedro. Y la primera luz que vamos a aprender se encuentra en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 28 al 29. ¿Cuál es la luz que nosotros vamos a aprender aquí? Que el único, oiga bien, de los discípulos que experimentó caminar sobre el agua, ¿usted sabe quién fue? Aunque muchos critican a Pedro. El único de los discípulos que pudo tener la experiencia de fe de caminar sobre el agua fue Pedro. Ese que ustedes muchas veces lo juzgan como introvertido, como un hombre hasta carnal, como un hombre que estaba en el hombre viejo, como un hombre que no tenía discernimiento, sin embargo, fue el único de los discípulos que pudo irse con esa experiencia de caminar sobre el agua. Aunque ahí más para adelante hay una sombra, pero solamente queremos tocar las luces. ¿Dónde está esto? En Mateo capítulo 14, verso 28 al 29. Fíjense cómo dice el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y uno se queda pensando, ¿qué pasaba con Pedro? Que siempre él como que, en casi todos los casos, él como que sobresalía. Porque Pedro, señores, era impulsivo. Era más impulsivo que los demás discípulos. Entonces, es muy importante enfocar esto. Y al ser impulsivo y un poco hasta atrevido, vamos a decirlo así, o sea que se atrevía, él hay veces que la pegaba y hay veces que no, porque hay que ser claro. Hay veces que él la pegaba, claro que sí, pero hay veces que no, que cometía errores. Pero aquí, cuando Jesús se aparece en el mar de Galilea, que ellos van en la barca, y él se aparece en el mar, los discípulos dicen: es un fantasma, y todo el mundo cae en pánico. Es un fantasma, un fantasma. Y Jesús le dice: no teman, soy yo, Jesús. Y Pedro dijo: si tú eres Jesús, entonces ordena que yo vaya a caminar y vaya hacia ti caminando sobre el agua. O sea, él de una vez como que sintió el morbo y él dijo: ¿cómo es posible que mi maestro esté caminando en el agua y no se hunde? Yo quiero experimentar eso también. Yo quiero ser como mi maestro, quiero ver cómo es eso. Dijo: ordena que yo vaya. Y Pedro estuvo, dice el verso 29, y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjense, señores, que aquí Pedro, una vez Jesús le dice ven, de una vez él tiene lo que se llama la fe de ir hacia Jesús, que eso es lo que queremos resaltar. Y queremos traer esta enseñanza a colación, porque también hoy en día es posible que el Señor le haga llamado a usted como cristiano, a cierto llamado como evangelista, como pastor, o a hacer algo en su obra, y le dice ven. ¿Qué usted tiene que hacer? Bueno, hacer como Pedro, obedecer y comenzar a caminar en el camino que ya él le ha dicho que venga.
¿Qué es lo que queremos resaltar de esto? Si ya el Señor lo llamó, incluso, no solamente lo llamó, sino que le ha dado confirmación de lo que Dios quiere que usted haga. Usted debe entonces de obedecer y comenzar a caminar en esa dirección, esa cobertura del Espíritu Santo. Y usted verá que va a ver la gloria del Señor. Pero es importante enfocar que cuando el Señor nos llama para que caminemos con Él, que es el caso de Jesús y Pedro, debemos, señores, como dice la Sagrada Escritura, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Cuando ponemos los ojos en Jesús, vamos a tener un norte. Y cuando tenemos ese norte de vida, fácilmente no vamos a dejar el camino que ya Él nos ha trazado. Así que si usted todavía no ha entrado al camino, todavía Jesús diciéndole ven, yo le invito que obedezca a esa voz que le está diciendo que venga, que vaya hacia Él. Porque Jesús quiere que usted vaya hacia Él para que tenga una experiencia gloriosa con Él. Y la experiencia más gloriosa que va a tener con Él, ¿usted sabe cuál va a ser? La vida eterna. Si usted le obedece a esa voz que le dijo también a Pedro, ven. Hoy Él te dice a ti, ven. Ven con toda tu carga. Ven con todo tu problema. Porque es posible que tú estés ahí pensando, no, pero tú sabes, Valdés, que yo no puedo ahora mismo entregarme a Cristo porque yo tengo un trabajo que no me lo permite, yo trabajo en un bar. No, ven como quiera. No, pero que yo soy una prostituta. Ven también así. No, pero que tú sabes que yo tengo por ahí 2 o 3 puestos de vender, ¿verdad? Lotería, de loteca. Ven así también. El Señor lo que te está diciendo es que venga. Que la carga se resuelve en el camino. Eso el Señor lo va a resolver. Pero obedece a esa voz que te está diciendo, ven a mí, ven a caminar conmigo. Así como le dijo a Pedro, ven a caminar conmigo, te está diciendo a ti también, ven a caminar conmigo por la fe. Y si tú le obedeces, tú verás un antes y un después en tu vida. Pero tienes que obedecerlo por encima de cualquier expectativa negativa que tú veas. Porque Pedro al principio comenzó a caminar con Él por encima de los marullos y de todos los movimientos del agua. Él comenzó a caminar. Entonces es la parte de la luz que nos da Pedro, que él comenzó a caminar. Entonces, en esta noche, por encima de lo que tú veas, que tú no vas a poder, que el cristianismo, que es fuerte, que tú tienes que dejar aquello, todo esos marullos que tú ves para no obedecer a la voz del Señor, si tú te armas en fe y le crees a Jesús, Él va a ayudar a superar todo eso. Es muy importante entender esa partecita de ese llamado donde el Señor le dice a Pedro, ven. Pero también tenemos otra luz de la cual vamos a aprender. Y fue que Él fue el único que pudo responder la pregunta de Jesús cuando Jesús le dice a su discípulo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y quién salió a responder esa pregunta? Pedro. Y fue el que dio en el clavo, porque algunos decían, no, algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres o alguno de los profetas. Y fíjense que Pedro, señores, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que nos da a entender, Señor, con eso, con esta respuesta de Pedro que dio en el clavo, es que nosotros los creyentes, debemos siempre, señores, pedirle a Dios que nos ayude
a poder de una manera u otra, cuando nos aborden por ahí para responder algo acerca del Evangelio, nosotros podamos dar una respuesta correcta. No estar tirando pancada de ahogado y no nos da la respuesta correcta. Que incluso el Señor se agrade de esa respuesta. Porque hay veces que hay personas que dicen, ven acá, ¿por qué los pastores, por ejemplo, que muchas veces son pobres y de que entran de una vez, que tienen esto o aquello? Usted pueda darle la respuesta correcta a esa pregunta. No comenzar a decirle, no, que tú eres un hijo del diablo, que por aquí, que tú, Satanás te está usando, que no. Esa no es la respuesta. Porque lo que va a hacer es confrontar a esa persona. Y es posible que se vayan a lo personal. Y cuando la persona se va a lo personal, ya hay problema. Pero si usted con mucho amor le dice, mira, déjame decirte algo, yo sé que tú estás haciendo esa pregunta, tal vez porque tú has visto esto, aquello, pero déjame decirte algo, la mayoría de los pastores no tienen nada, son hombres de Dios, están luchando, algunos Dios lo ha bendecido y le ha dado, ¿verdad? Pero no todos son así. No ponga la vista en algunos que han sido bendecidos, pon la vista en la mayoría que andan por ahí hasta con deuda y necesitando y son hombres de Dios. Entonces es muy importante dar una respuesta oportuna en el momento oportuno, pero no tirarte a esa persona de enemigo, o tal vez, ¿verdad? Querer, ¿verdad? Ofenderle o confrontarlo con agresividad, sino que es bueno pedir la sabiduría de Dios. Por eso es, amados hermanos, que en Mateo capítulo 16, oiga bien, Mateo capítulo 16, versos 16 al 17, fíjense lo que nos dice la Sagrada Escritura concerniente a esto. Mateo 16, 17. Respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Oye, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto, dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Dando a entender con esto, señores, que tenemos cada día más que pedirle al Señor que nos revele aquello que no conocemos para poder seguir andando en la verdad de Dios, con ese entendimiento, siendo entendido que el enemigo no nos engañe en el camino. Porque el plan del mal, del maligno, es engañarnos, es extraviarnos del camino. Pero si tenemos la revelación de Dios, tenemos la sabiduría para poder en todos los casos que nos enfrentemos, resolverlo, entonces vamos a ser cristianos victoriosos. Oiga bien, seremos cristianos triunfantes que vamos a perseverar hasta el fin. Pero tenemos la tercera luz, luces y sombras de los personajes bíblicos. Tenemos aquí la tercera luz. ¿Cuál es la tercera? Ahí tenemos en Juan capítulo 18, Juan capítulo 18, verso 11. Y aquí tenemos que Pedro defendió, sinceramente equivocado lo hizo, pero déjeme decirle algo, esto tiene, yo calculo que esto tiene parte de luz y sombra, porque sabemos que él amaba a su maestro, quería defenderlo, esa es la parte de la luz, ¿verdad? Quería cuidarlo, quería que no le pasara nada a Jesucristo. Todo eso es parte de la luz, que nosotros como creyentes debemos también de tener ese celo de Dios en cierto grado, que no llegue a matar a nadie, ni a herir a nadie, ni a hacerle daño a nadie.
pero solamente queremos aprender de ese celo ferviente, no de un celo extremista, sino de un celo y de un amor a Cristo, que podamos, ¿verdad?, de manera certera andar con ese amor y ese celo de Dios en nuestra vida. Aquí lo que pasó fue que Pedro tenía un celo y un amor, diríamos, en exceso, que cuando siempre se ha dicho que todos los extremos son malos, y es una realidad. Todos los extremos de la vida son malos. Eso es tan así que hasta comer bueno en extremo se convierte en un problema. Porque si usted tiene una comida muy buena, sí, una comida saludable, pero si usted la come demasiado y se llena demasiado de esa comida, ¿qué va a pasar? Que va a tener problemas estomacales. Y hoy la comida es buena y sana. Buen pescado, ¿verdad? Usted se come un pescado con coco y usted prepare una cena o un almuerzo que no tenga grasa, tanta grasa, o algo saludable, como usted lo sabe preparar. Pero si se llena demasiado, ya va a haber problemas. Entonces, esto pasó con Pedro. Parece ser que Pedro se excedió en lo que fue el amor y el celo a favor, ¿verdad?, de cuidar a Jesucristo. Y ahí fue donde él, como dice el viejo adagio, la macó. O sea que Pedro es un prototipo de Moisés cuando mató al egipcio. Ustedes recordarán que Moisés es posible que pensara tal vez que Dios lo había elegido para libertar a Israel. Y cuidado, si él dijo, ven acá, pero déjame ver cómo andan mis hermanos. Y cuando vio a un egipcio que maltrataba a un hebreo, y lo que hizo fue que mató a ese egipcio, lo enterró en la arena. Pero eso no era el mandato de Dios. Dios sí quería que los egipcios dejaran libre a los hebreos, no los maltrataran, pero esa no era la forma, que es lo que queremos enfocar en este espacio, camino hacia Canaán. Entonces, lo que nosotros queremos enfocar es la parte equilibrada del celo y el amor hacia Jesucristo. La parte certera, la que no se excede, la que no va al extremo de dañar a otro. Esa es la parte que queremos resaltar. Por eso es que en Juan capítulo 18, verso 11, fíjense lo que dice Juan capítulo 18, verso 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En otras palabras, Pedro, sinceramente equivocado, estaba defendiendo a Cristo, pero él no estaba consciente de que en verdad Jesucristo tenía que caer en manos de sus enemigos para ser muerto, y una vez muera por la humanidad, ya se completa el plan de salvación. Pedro no entendía eso. Pedro entendía que Jesucristo no podía morir, que no podía morir su maestro. ¿Por qué? Porque todavía no había entendido bien el plan del sacrificio redentor de Cristo por la humanidad. Y por eso lo vemos evitando a capa y espada que Jesucristo muera. Por eso Jesucristo le dijo, mete tu espada en la vaina, o sea, mete tu espada en el estuche. Y le hizo una pregunta. Él le dijo, mete tu espada en la vaina, y le dijo, la copa que el Padre me ha dado, él dijo, no la he de beber. O sea, tengo que beberla, porque eso es parte de la copa, del sacrificio, de que vengan. Y fíjense que lo que hizo Pedro no evitó que Jesús fuera al Calvario. ¿Por qué? Porque ya, señores, se había profetizado de que Jesucristo iba a morir en manos de los judíos y también de los romanos, para así
llevar lo que es el plan de redención. Entonces, ¿qué nosotros podemos aprender ahí? Nosotros debemos de aprender como creyentes que hay veces que por más que usted sea un hombre de Dios y usted vea que se esté hablando del evangelio, que se esté criticando o que usted mismo lo esté murmurando, tenga mucho cuidado con la represalia o la respuesta que usted le vaya a dar a esos enemigos del evangelio, porque es posible que usted, en vez de ayudar, lo que vaya a hacer es que enlode. Oiga bien, en vez de ayudar, lo que va a hacer es que va a enlodar. Entonces hay que cuidarse de eso. Hay que cuidarse de eso y pedirle a Dios la sabiduría. La sabiduría para poder lidiar con todos los tipos de problemas que nos enfrentemos. Y no tengamos que luego entonces lamentar qué hice. Mira cómo yo le hablé a esa persona, mira, yo incluso hasta le amagué. Entonces tenga usted que arrepentirse. Vamos a entrar por último a la cuarta luz de Pedro. ¿Cuál es esa cuarta luz de Pedro? Pedro se desprendió de su sabiduría, oiga bien, creyó la palabra de Jesús al tirar la red en Lucas capítulo 5, verso 5. Oiga bien, para que nosotros podamos aprender de Pedro, y fue que él se desprendió de su sabiduría. Se desprende de su sabiduría y lo que hace es que le da lugar a lo que Jesús ya le había dicho. Jesús le dijo que tirara la red, pero él le dijo, pero maestro, como dice, con mucho respeto que yo te tengo, déjame decirte que yo he pasado todo el día tirando la red, no ha habido lugar donde yo no lo he tirado. Él no se negó, sino simplemente él dijo la verdad. Yo he estado tirando la red, pero que es lo que queremos resaltar esta luz. Por tu palabra, yo voy a tirar la red. Fíjense lo que dice Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Él le quiso decir con esto, si nosotros hemos estado trabajando toda la noche y no ha habido lugar donde no hemos tirado la red, le quiso decir que entonces, ¿cómo es que ahora le dice, tira la red y que van a pescar si hemos estado toda la noche en esto? Ustedes saben que una vez el pescador recoge su red, la prepara, la lava, la organiza, tiene que otra vez, ahora cuando Jesús le dice, ahora tira la red, tiene otra vez que desorganizar. Él estaba como, tal vez es posible, tenía ese presentimiento, pero volver a desarreglar todo esto para entonces tirar la red cuando hemos estado toda la noche tirándola. Pero voy a tirarla por tu palabra. Eso es lo que debemos de aprender, señores. La palabra de Cristo son fieles y nosotros tenemos que, por encima de todo lo que venga contrario, de todos los pensamientos, de todo lo que sea antilógico, aunque se nos mande a hacer algo que no lo entendamos y que sea chocante, debemos de, por su palabra, tirar la red. Y usted verá que cuando tiramos la red o hacemos la obra del Señor por la palabra, porque hemos sido enviados y porque el Señor ya nos ha dicho que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, aunque usted vea que una persona es dura de corazón, aunque usted vea que un lugar, un sector, un barrio donde Dios lo está enviando, tal vez son personas religiosas o pertenecen, ¿verdad?, a una secta o algo, vaya y tire la red. Vaya, tírela.
por encima de los comentarios, lo que se oiga. Mire, esa gente han venido evangelistas, han venido de todo tipo de personas. Mire, ahí, como en una ocasión, un gran evangelista, Dios lo envió, oiga bien, a Venezuela. Y cuando Dios lo envió a Venezuela, algunos dijeron, mire, ¿quiere que te diga algo? Ahí todos los evangelistas que van a Venezuela, donde está la montaña María Leonza y todo ese asunto, no han durado más de 2 o 3 días. Y él creyó la palabra de que Dios le dijo que tenía que ir allá. Y él le dijo, mira, y le mencionó unos cuantos evangelistas, mira, fulano, fulano, fulano y fulano. No pudieron durar más de 2 o 3 días en la campaña. Pero él le creyó a Dios y fue a Venezuela a dar esa campaña. 7 días de campaña. Y ellos dijeron, tú no vas a poder durar. Y el primer día de campaña dice que fue una batalla terrible. Al segundo día se convirtieron muchísimos brujos, 1000 y pico de brujos. Al tercer día se le apareció el brujo principal, oiga bien, el cabecilla de todos ellos, tercer día, y le dijo a él que él no iba a poder dar el cuarto día de campaña, que tenía un desafío. Y dice él que él se fue y no durmió casi en toda la noche orando y clamando, Señor, mira que esto y lo otro. Comenzó ahí, y el Señor le dijo que vaya a dar. Cuando fue, se metió un aguacero grandísimo y los hermanos querían como irse. Y él le dijo, pero ustedes se van a ir sabiendo ustedes lo que han dicho los brujos, que no va a poder dar. Y se quedaron y siguieron ahí. El caso es que ese día que dijeron que no se iba a poder dar, el tercer día cuarto día de campaña, se convirtió el principal brujo, el más grande de allá. Dios hizo una obra de sanidad, eso fue algo terrible. Y él completó los días de campaña. Eso es, señores, para que entendamos que cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos de hacerlo. Sí. Si el Señor le dijo a Pedro, tira la red a la derecha, pero hoy te dice a ti, me dice a mí, que tiremos la red en otro sitio. La red es su palabra. Aquí mismo yo estoy tirando la red. Sí. Estoy tirando la red porque he sentido la guianza de Dios. Tirando la red por Misión El TV, Canal 57 de Blue. Y también por Misionera FM, los domingos de 7 a 9 de la mañana. Tirando la red. ¿Por qué razón? Porque entendemos, ¿verdad?, que esta palabra no cae en el vacío. Es posible que usted en este momento pueda pensar que ha sido por coincidencia que ha puesto en su celular o en su televisor esta conferencia que le está diciendo que por encima de todo obedezca a Dios y haga lo que Él está indicando hacer, aunque usted tenga duda, aunque usted piense que es antilógico, por encima de todas las expectativas negativas, obedezca a Dios como obedeció Pedro, que aunque él dijo, toda la noche he tirado la red, maestro, pero en tu nombre la voy a tirar. Si usted ha intentado hacer algo en la vida, hágalo ahora en el nombre de Jesucristo. Entre el camino, obedezca y siga esa cobertura y usted verá que le va a ir bien. Pero tiene que hacerlo en el nombre de Jesucristo para que cuando suceda lo positivo, entonces usted pueda darle la gloria al Señor. Así que, amados hermanos y amigos, el tiempo nos dice que tenemos que culminar. Para su hermano y amigo Rafael Valdés, fue más que un placer estar con todos ustedes. Dios le bendiga y Dios le guarde.